Ingeniero, buenos días. Compañero, buenos días. Mi nombre es Steve Josías Quispe Choquehuanca. Voy a sustentar mi segundo examen parcial del curso de protección de sistemas de potencia. El tema que me ha tocado es el de protección del transformador. En esta ocasión, la central hidroeléctrica escogida es la de Santiago Antunes de Mayolo. Vamos a entrar un poco en el contexto eléctrico. La central hidroeléctrica es una de las más importantes del CEIN. La unidad G7 eleva de 13.8 kV a 220 kV a través del transformador número 7. Tiene 7 generadoras y 7 transformadores. La ubicación de esta central, que es la del Mantaro, está en Huancavelica, Ayacucho, y que, como ya dije, usa el caudal del río Mantaro. La barra de análisis es de campo Armiño, de 220 kV. Tiene una potencia de 120 MVA y además su conexión es de delta estrella de baja a alta. Bueno, analizando el documento del Power Factory, que es del CEIN del 2022, en esta ocasión, para encontrar la barra o el generador transformador, tenemos que ubicarnos en la parte que dice cierre centro 1, y en cuestión es una de las más grandes. Haciendo zoom y ampliando la imagen, obtenemos la siguiente figura, que nos muestra los 7 generadores conectados a sus 7 transformadores y conectados a la barra campo Armiño, y que de ahí va a estar por líneas de transmisión a cargas, etc. En cuestión, la barra que vamos a analizar va a ser la de, el generador y su transformador va a ser el transformador 2 de Mantaro 277, que es de generador 7. Bueno, empezando con lo que se propuso por parte propia, que es la elaboración propia sobre el esquema de protección del transformador elevador. Del transformador 7, 13.8 kV a 220 kV de 120 MVA. En este caso podemos observar el barra campo Armiño de 220 kV y el generador, el G7 de 120 MVA, que en este caso es 13.8 kV. Igual podemos ver sus interruptores 52 G7 en ambos, 52 para el generador 7 y 52 para el transformador 7. Podemos ver la transformación, que es de delta a estrella, que como ya hemos dicho antes, es de 13.8 a 220 kV. Vamos a analizar las corrientes y también tensiones, en este caso de baja, que está representado por la línea, por el color verde, y alta, que es por la línea color rojo. Como podemos ver en la parte de abajo, verde indica corrientes en el lado de 13.8, rojo indica corrientes en el lado de 120 kV, la parte azul son las tensiones en el TP, la parte punteada negra son la señal trip, y la función ANSI son los números que aparecen. En este caso he escogido 7 protecciones ANSI, que van a ser las de 87T, que es el diferencial de transformador, 50-51 sobre corriente de fase, 50N-51N sobre corriente de tierra, 24 sobre excitación, volts-hertz, 49 protección térmica, 63 Buchholz, 2749 sub y sobre tensión. Podemos ver cómo están ubicados, cómo entran y cómo este relé de protección va a funcionar. Bueno, entonces continuando, vamos a entrar a lo que nos dice el Power Factory. Podemos obtener, entramos primero en la parte de transformador, que podemos ver que está en campo Armiño, que debe mantener los 220 y con una potencia nominal de 120 MVA, como hemos dicho antes. Vamos a entrar también a sus otros parámetros que nos puede facilitar este programa. Vamos a entrar al cubículo, en este caso del área centro, que es la del transformador del TR-T2 Mantaro 277, en la que hemos mencionado antes. Podemos seleccionar tanto el lado baja como el lado de alta. Como podemos ver, tiene 3 fases, es algo obvio, y vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la tabla comparativa de funciones ANSI, tantas las que encontramos en el DICSILENT, las normas COES, las que he propuesto yo, y las de teoría, las que están en el libro que nos ha proporcionado el ingeniero. Entre las 7 funciones ANSI, podemos ver que el esquema real coincide con los criterios mínimos del COES. El check confirma la presencia en el esquema DICSILENT.
En este caso 87T es un diferencial de transformador, podemos encontrarlo en el esquema COES de DeepSilent, la norma COES que he propuesto en la teoría del libro principal. En el libro principal encontramos con otros nombres, pero que en verdad vendrían a ser lo mismo, ¿no? Relé diferencial, relé de sobrecorriente, relé de falla tierra, relé de Volts-Hertz, relé térmico, relé Buchholz y relé de tensión. Bueno, todos encontramos en el esquema COES, ya sea el 87T, 5051, 5051N, 2449, 63, 2759, ya sea para cada caso. Ahora, vamos a hablar sobre los transformadores de corriente y los transformadores de tensión. Los transformadores de corriente en el lado de baja van de 5000 a 1 A y en el lado de alta van de 300 a 1 A. Estos alimentan las protecciones diferenciales y también de sobrecorriente. Los transformadores de tensión proporcionan la señal de tensión para sobreexcitación y protección de tensión. Como podemos ver, la conexión de los transformadores de tensión es de Y y Y, estrella a estrella. Y encontramos 27, 59, 24 en medición de tensión. Bueno, en el siguiente encontramos lo que se encuentra esto es sacado directamente de DeepSilent, que es la curva de sobrecorriente. En este caso es el transformador 7. En el eje vertical encontramos el tiempo en segundos. Y en el eje horizontal la corriente. Bueno, en amperes, ¿no? La curva principal es la que, bueno, nos indica varios valores. Tenemos dos tipos de curva. En el tramo 1, que es la zona de tiempo muy inverso, que es la zona descendiente, la corriente es baja y el tiempo de actuación es muy alto. En el 2, que es el escalón, la rodilla de curva, de igual manera esto corresponde a una etapa de interprotección temporizada de largo tiempo y la de corto tiempo. Y la zona de tiempo instantáneo, que marcan los puntos de ajuste o puntos de coordinación definidos en los que es en el estudio. Por una conclusión rápida de este esquema, bueno, de esta gráfica, es que muestra una protección bien coordinada con características muy inversa para la zona temporizada y la actuación instantánea, ante fallas de alta magnitud, cumpliendo los criterios del COES para transformadores elevadores de 120 mA. Continuando con los tipos de relés y sus marcas comerciales. Para los 7 tipos de relés hemos escogido también sus fabricantes y la marca. Por ejemplo, para el 87T, que es el diferencial de transformador, hemos escogido el fabricante de ABB. La marca o el relé es el RED 670. Y hablando de otro, el 24 para sobreexcitación de Volts-Hertz de la marca Schneider Electric, el Micon P643. Y bueno, uno más, 2750 en el caso de sub o sobretensión, que bueno, puede ser cualquier fabricante. Vamos a incluir un IED principal. Ahora vamos a hablar sobre los datos de operación del transformador del número 7. Los valores de corriente se verifican con la fórmula que ya sabemos, ¿no? I es igual a S, o sea la potencia aparente, potencia aparente entre raíz de 3 por volts, por la tensión. En condiciones normales, I0, ¿no? Es 0. Entonces solo aparece en fallas a tierra. Como podemos ver, las tensiones de operación va a ser, repitiendo, ¿no? 220 y en el lado de baja de 13.8 kV. La corriente de secuencia 0 tiene que ser 0 kA, es lo normal. La corriente es de operación. La corriente en alta va a ser de 0.315 kA y la corriente en baja es de 5.02 kA. Entonces vamos a ver que va del generador 7 con este tipo de generación. El transformador, que es un elevador, va a subir de 13.8 a 220 kV. Va a ir a la barra Armiño y la barra Armiño se va a conectar con todo el CIN. Ahora vamos a hablar sobre los cuestionarios. Si las funciones ANSI presentes en DeepSilent coinciden con los criterios mínimos del documento COES 2008. Bueno, sí, se cumplen los criterios mínimos establecidos por el COES 2008.
El esquema Dick Silent para la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo incluye todas las protecciones exigidas por la norma COES o CIRMIN para transformadores y elevadores en generación. Encontramos tanto el 87T, que es la protección principal, 87T, protección diferencial principal, tanto para detectar fallas internas, el 5051 para sobrecorrientes de fase, en este caso es una protección de respaldo, 5051N sobre corriente de tierra, que es para las fallas monofásicas, el número 24 sobre excitación volts-hertz, protección del núcleo. También encontramos el número 49, protección térmica, monitoreo de temperatura, el 63, Buchholz, detección de gas o arco interno, y el 2759, que es sub o sobretensión, para las variaciones de tensión que puede estar dentro del transformador. Vamos por la parte B. ¿Qué porcentaje de la teoría está implementado en la parte real? Podemos deducir, bueno, ¿no? Comparando con las tablas que hemos hecho antes, que el 90% corresponde. El 90% de la teoría estudiada en clases se refleja en el esquema real. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que está implementado. Tanto las funciones ANSI principales y de respaldo. TC y TP. Transformador de corriente, transformador de potencia, de voltaje. Tienen sus relaciones correctas. Hay interruptores 52 para el generador 7 y 52 para el transformador 7. También hay una protección diferencial 87T. Encontramos relés Buchholz y protección térmica. Y también hay coordinación de disparo. Bueno, y cumple con los criterios del COES mínimo de 2008. Entonces, ¿qué es lo que no está explícito? ¿Qué es lo que forma esa parte del 10%? Bueno, en el libro nos hablamos sobre el relés de distancia número 21 para las líneas. En este caso no lo hemos analizado ya que es netamente el transformador. También encontramos PSS, PSB para la oscilación. Encontramos este Synchro Check 25 cierre. También otro que hemos encontrado va a ser la protección de pérdida de campo, que es el número 40, que no hemos analizado, bueno, que no hemos encontrado en el Dick Silent. Y registradores de falla, DFR explícitos. Vamos a dar una vista al sistema de Dick Silent Power Factory en la barra de campo armiño. Entonces, como está remarcado, es la parte que estamos analizando. El campo armiño, la barra, es de 220 kV. Bueno, esto ya hemos dicho. Hay 7 unidades generadores. Va del SAN G1 al SAN G7, conectadas a la barra de 220 kV de campo armiño, que tiene una doble barra, 220A y 220B. En este caso el G7 resaltado es la unidad en que está en bajo análisis, con el transformador TR7 de 120 mVA de 13.8 a 220 kV. Podemos observar diferentes números de líneas, ya sea la 2225, 2228, 2229 y 2230. Y estas salen de la barra hacia el SEIN, ya sea de Mantar o Lima, para otros tipos de barras. Bueno, la doble barra garantiza continuidad operativa ante mantenimientos o fallas en una sección de barra. Vamos a hablar sobre el coordinador de protecciones. En este caso, ¿cuál es la jerarquía de disparo? La coordinación garantiza selectividad. Actúa primero la protección más próxima a la falla y todas culminan en la señal trip al relé número 86. Entonces podemos ver que el tiempo en que actúan es, bueno, menor que un ciclo, que es aproximadamente 20 milisegundos. Dispara primero 87T, seguido por el de sobrecorriente instantánea de 1 a 2 ciclos. También seguida por sobrecorriente temporizada de 51, 50N, 51N. Y termina con sub o sobretensión 2759, que actúa de 0.5 a 3 segundos después de la falla. Todas estas van al trip número 86, al 52G del transformador 7, del generador 7 y al 52T7 del transformador